El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos como invitado al doctor Alejandro Posada Garzón, él es médico general de nuestro hospital. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Clara, por la invitación, y es pues un gusto estar acá con ustedes compartiendo este tema tan importante que es el triaje, que es un tema pues que es muy importante que la comunidad en general lo conozca. Bueno, doctor, entonces, como ya dijiste, hoy vamos a hablar sobre el triaje en el servicio de urgencias. Entonces, empecemos contándole a la gente en sus casas qué es el triaje. Bueno, el triaje es un sistema de selección y clasificación de los pacientes en el servicio de urgencias, basado como en las necesidades terapéuticas que tenga cada uno de los pacientes y en los recursos que necesite para su atención. El triaje es una modalidad que se inventó en los Estados Unidos, pero que se ha venido utilizando pues por mucho tiempo en nuestro país. El triaje, lo que se hace, pues el mecanismo por el que lo utilizamos es que se hace una valoración clínica breve de los pacientes en el servicio de urgencias en el momento que llegan, y dependiendo de su estado, de la condición con la que vienen, definimos una clasificación de la que vamos a hablar ahorita, y definimos pues en qué momento hay que atender el paciente. Si es una patología que considera pues que sea grave, hay que atenderlo inmediato, o si son otro tipo de patologías, pues en un tiempo ya determinado. Bueno, doctor, el triaje está calificado por unos colores, que es el rojo, el naranja, el verde, el azul y el amarillo. En esa misma escala son como la importancia. El triaje 1, que es el rojo, sería como la situación de amenaza de la vida. El triaje naranja, que es urgencia, que es situación que representa un riesgo para el paciente. El triaje 3, que es el color verde, consulta y atención sin riesgo evidente de complicaciones. El triaje 5, que es el amarillo, sería una no urgencia, que no es una urgencia pues que requiera atención en el servicio de urgencias. Entonces empecemos, doctor, hablando sobre el triaje 1, que es el rojo, que es la situación que amenaza la vida, que es lo que normalmente clasifican en este color y lo que normalmente también se tiene acá en el municipio. Listo, claro. Entonces, como nos dices, en Colombia el Ministerio de Salud estipuló 5 categorías del triaje. La última actualización que hubo fue en el 2015, una resolución que es la 5596, que nos divide entonces el triaje en 5 categorías. Inicialmente, entonces, como dijiste, es el triaje rojo, que es el triaje 1, va de 1 a 5, con colores también para diferenciarlo pues más fácil. Y el triaje 1 es el paciente que tiene un riesgo inminente de perder la vida, de perder un órgano o la función de alguno de ellos. Entonces, esos pacientes son los que llegan al servicio de urgencias y que deben ser atendidos de manera inmediata, incluso antes de hacer algún otro tipo de trámite administrativo como la EPS, mirar si tienen los documentos en norma o cualquier otra cosa. Ese paciente se pasa de inmediato a sala de reanimación o al cubículo pues que consideremos pertinente, pero es el paciente que no requiere pues hacer esos trámites administrativos, sino que se atiende de inmediato. ¿Qué pacientes son estos? Los pacientes que llegan en un paro cardiorrespiratorio, pacientes que llegan inconscientes, con dificultad para respirar, heridas penetrantes sea por arma de fuego, por arma blanca, trauma craneoencefálico, que son traumas en la cabeza, quemaduras que comprometen la vía aérea, emergencias hipertensivas, que es cuando hay un aumento significativo de la presión arterial asociado a otros síntomas, o pacientes con agitación psicomotora, pacientes psiquiátricos que llegan psicóticos a la institución. Son esos pacientes que se atienden de inmediato. Bueno, doctor, y acá de pronto en el triaje 1, ¿qué es lo que más se presenta en el servicio de urgencias de acá de nuestro hospital? Pues bueno, afortunadamente el triaje 1 no es muy común porque son pacientes pues que llegan críticos, pero encontramos que en ocasiones llegan pacientes inconscientes, con paro cardiorrespiratorio, pacientes que llegan convulsionando, que la convulsión no se dé espontáneamente, entonces hay que pasarlos a reanimación e iniciarles un tipo de tratamiento pues para ceder su convulsión. Los pacientes psiquiátricos son muy comunes en nuestro municipio, que por el bienestar de ellos, el bienestar de los otros pacientes, también representan un triaje 1 y requieren pues atención inmediata. Bueno, doctor, pasemos al triaje 2, que es el color naranja y que es la urgencia, una situación que representa un riesgo para la vida. Entonces, por definición, el triaje 2 son pacientes que en el momento no son un triaje 1, pues no son un riesgo ya para la vida, pero sí podrían desencadenar y evolucionar hasta tener un deterioro pues y perder la vida, incluso un órgano o la función de alguno de ellos. Estos pacientes
tienen un tiempo de atención aproximado de 30 minutos desde que llegan. Son pacientes que vienen, por ejemplo, con síntomas como dolor abdominal, que tengan sudoración, vómito, desvanecimiento, crisis migrañosas, pacientes con cólicos renales que vienen con mucho dolor, pacientes con fracturas, quemaduras menores o alergias a medicamentos que pueden llegar a comprometer la vía aérea. El que diga que 30 minutos más o menos es lo que tiene estipulado la ley para la atención, no quiere decir que se van a utilizar los 30 minutos. Como somos un primer nivel en un pueblo que de pronto muchas veces no tenemos el servicio muy colapsado, si el paciente llega y es un triaje 2 y no tenemos pacientes triaje 1 antes de ellos para atender, se pueden pasar a atender sin esperar pues los 30 minutos. Importante eso que menciona, doctor, y que de pronto no habíamos aclarado, es que cada color tiene como un tiempo de espera. Entonces, en el triaje 1, que es el rojo, ya habíamos dicho pues que es de inmediato, pues por la situación que presenta el paciente. Aquí en el triaje 2, que es el naranja, serían 30 minutos. Pasemos a hablar del triaje 3, que es el color verde, que además el tiempo de espera va entre 30 minutos y 120 minutos. Listo, Clara. Sí, entonces el triaje 3 son condiciones son pacientes que presentan una condición que requieren ser atendidos en urgencias, sea por el estado en el que está, necesitan exámenes complementarios o complementar con un examen físico largo, que no es el mismo que se hace cuando el paciente llega en el triaje, que requiere además tratamiento endovenoso con medicamentos, sea porque viene con dolor o con alguna otra condición. En estos pacientes no está en riesgo la vida, como decíamos, en el triaje 1 y en el triaje 2, pero requieren entonces una atención por el servicio de urgencias. Son pacientes que, como ya dijimos, no está en riesgo su vida, entonces pueden esperar a que los pacientes que tengan mayor gravedad sean atendidos. En esto se habla de una atención de 30 a 120 minutos. Aquí ya tenemos otras causas que no son tan graves. Entre ellos tenemos dolores de cabeza, pacientes que tengan vómito, diarrea sin estar en un estado de deshidratación, pacientes con amigdalitis, dolor en el pecho que se intensifica al respirar, orina con sangre, síntomas urinarios, otro tipo de condiciones que no ponen en riesgo la vida. Bueno, doctor, antes de seguir con el triaje 4, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos acá en nuestro hospital. Ya regresamos con nuestro hospital. Antes de pensar en comprar un plaguicida, recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará. Productos de aseo, medicamentos, plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Somos Antena 4. Somos el canal comunitario de Jardín. Aquí nos vemos. Gracias. Gracias a quienes donaron sus órganos y tejidos por ese inmenso regalo de vida. Y gracias desde ahora a todas las personas que quieren hacerlo. Si quieres ser donante, déjalo conversado. Y si no, déjalo por escrito y registrado. Estás viendo nuestro hospital. Regresamos acá en nuestro hospital hablando sobre triaje con el doctor Alejandro. Doctor, continuemos con el triaje 4, que es el color azul, y el tiempo de espera en esta clasificación va de 120 a 140 minutos o incluso se puede ir para una cita de consulta externa. Entonces, como dice Clarita, el triaje 4 es aquellos pacientes que no requieren una atención por urgencias, que en la evaluación que hicimos en el triaje nos dimos cuenta que son pacientes que vienen con una condición que no pone en riesgo la vida, que ni la va a poner en las próximas horas
y que no necesitan de pronto tratamiento endovenoso ni exámenes paraclínicos complementarios. Estos pacientes tienen un tiempo de espera más prolongado e incluso se pueden redireccionar al servicio de consulta externa. En la institución, como ya habíamos dicho, como de pronto en ocasiones el servicio de urgencias no está tan colapsado y no tenemos muchos pacientes, se les puede hacer esta atención de consulta externa. Pero en caso de que tengamos más pacientes y que no sea posible esta atención, estos pacientes pueden ser redirigidos pues a consulta externa, sea el mismo día si hay disponibilidad o al otro día y no va a haber ningún riesgo de complicación. ¿Qué pacientes son estos? Pacientes que vienen con síntomas gripales, con tos, con secreción sin fiebre o dificultad respiratoria, pacientes con espasmos musculares, que son consultas pues que se presentan muy comúnmente en nuestra institución, ardor por orinar sin otros síntomas, dolores abdominales sin otros síntomas, dolores que no son muy intensos, que pueden pues tener cierto tiempo de espera. Importante acá, doctor, pues lo que decías que se puede convertir en una consulta externa. De pronto muchas personas que están clasificadas en este triaje son personas que vienen con un dolor hace mucho tiempo, hace días, con una molestia y que tal vez se sienten molestos porque no los atendieron en el servicio de urgencias. Entonces es importante que la gente sepa en sus casas que dentro de esas patologías que el doctor acaba de explicar pueden pasar a una consulta y que además por ley también se puede, normalmente se cobra como una consulta. Listo, me parece sumamente importante pues explicar esta parte porque muchas veces los pacientes no conocen pues como este mecanismo y puede pasar pues como que pasen otras cosas pues en el servicio. Entonces los pacientes que son participantes pues para consulta externa, si no se puede atender en el momento, entonces se redirigen a consulta externa y si se pueden atender en el momento por políticas de la institución se realiza un cobro. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya venían con cuadros muy crónicos, pacientes que no han consultado por X o Y motivo al servicio de consulta externa, entonces se les realiza el cobro en el servicio de urgencias. Este cobro se hace a partir de las 4 de la tarde todos los días, miércoles y sábado a partir de la 1. Si el paciente de pronto no tiene la posibilidad de realizar el pago, entonces se le recomienda que puede consultar pues por su EPS en el servicio de consulta externa. Bueno, doctor, pasemos al triaje 5, que es el color amarillo, que ya definitivamente se toma como una consulta externa. Sí, entonces en el triaje 5 ya sí inicialmente pues desde que el paciente llega se identifica que su condición no amerita ingresar al servicio de urgencias e incluso no amerita hacer atención por consulta externa en el servicio de urgencias, porque son síntomas, como ya decías, sumamente crónicos, pacientes que vienen por síntomas de 3 meses, por afecciones en la piel, por lesiones dermatológicas, pues por cualquier otra condición que no amerita hacerle la consulta y que de pronto si le hacemos esa atención le va a quitar el espacio de atención a otro paciente que en realidad sí lo necesita. Esos pacientes iban directamente a consulta externa. Igual acá como en la anterior, generalmente son síntomas gripales, tos. Sí, son pacientes que vienen con condiciones como resfriados, rinofaringitis aguda, tos secundaria a un cuadro gripal, como ya dije, lesiones en piel, hongos, pacientes que vienen para lectura de exámenes que en ocasiones han venido por el servicio de urgencias, pacientes que vienen por lavado de oído, otro tipo de síntomas pues que no meritan atención por el servicio de urgencias. Bueno, doctor, ya para continuar sobre este tema, vamos primero a ver una cápsula de la salud acá en nuestro programa y ya continuamos. ¿Sabías que con la resolución 5596 del 24 de diciembre de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social estipuló 5 categorías para el triaje de urgencias y con ellas unos tiempos establecidos para la atención de los pacientes? En el triaje 1 se encuentran los pacientes que requieren una atención inmediata porque su condición clínica representa un riesgo vital. En el triaje 2 clasifican los pacientes con condiciones clínicas de riesgo que pueden avanzar a un deterioro o a su muerte. Su atención no debe superar los 30 minutos. En el triaje 3 ingresan aquellos que requieren medidas diagnósticas y terapéuticas en el servicio de urgencias. Su atención oscila entre los 30 y los 120 minutos. El triaje 4 es para los pacientes que presentan condiciones médicas que no comprometen su estado general ni representan un riesgo evidente para su vida. La atención se puede prestar entre los 120 y los 140 minutos o se puede prestar a través de cita o consulta externa.
Finalmente, en el triaje 5 se clasifican los pacientes cuya condición clínica no presenta deterioro ni compromete el estado general del paciente y mucho menos pone en riesgo su vida. Para ello, su atención se hace a través de consulta externa. Con lo anterior se establece entonces que la atención en urgencia se hace a través de la clasificación triaje y no por el orden de llegada. Todo esto y más en las cápsulas de la salud de nuestro hospital. Después de esta cápsula de la salud, regresamos acá a nuestro hospital hablando sobre triaje en urgencias. Doctor, también importante como hablarle a las personas que están en su casa sobre esa importancia de no colapsar el servicio de urgencias, de tener en cuenta que es realmente para cuando nuestra salud corre riesgo, cuando la vida corre riesgo. Y otra cosa que mencionabas ahora es de no quitarle la oportunidad a otra persona que realmente lo necesita. Sí, Clara, por eso me parece muy importante hablar sobre este tema para que los pacientes entiendan el servicio de urgencias realmente para qué condiciones es. Como su nombre lo dice, servicio de urgencias es para atender pacientes que tienen en riesgo la vida. Y de pronto el venir por muchas otras cosas, muchas otras condiciones van a hacer que el servicio se colapse y que en caso que llegue un paciente que necesite una atención pues más prioritaria, no podamos hacerlo porque estamos atendiendo cosas que en realidad no eran para el servicio de urgencias. Como sabemos, es un hospital de primer nivel en el que simplemente hay un médico para la atención, acompañado de un auxiliar de enfermería, entonces en ocasiones es difícil realizar las atenciones a todos los pacientes. Por eso es importante que los pacientes que en realidad no tengan una condición que amerite venir al servicio de urgencias lo hagan por consulta externa. Bueno, doctor, aquí también importante en el servicio de urgencia la atención con los niños. De pronto, pues uno al ser papá o se alerta de pronto por un síntoma, porque el niño está molesto, pues tiene fiebre o tiene dolor, entonces de pronto los papás obviamente se preocupan mucho más por los niños, entonces también como recomendaciones para traerlos o no al servicio de urgencias o qué hacer antes en la casa y de pronto evitar el servicio de urgencias y pedir mejor una cita por consulta externa, que de pronto muchas veces también es más por el susto de los papás que realmente por la afección que tenga el niño. Los niños son un tema sumamente importante pues en lo del triaje. Los niños y las maternas tienen pues cierta prioridad. No sé si no lo habíamos dicho, el triaje no es por pues la atención en el servicio de urgencias, no se hace por el tiempo de llegada, pues por el orden de llegada, sino por la prioridad pues de atención. Si tenemos varios pacientes afuera y entre ellos hay niños o embarazadas, son los pacientes que van a tener pues prioridad en la atención. Los niños, sí, los padres en muchos casos pues se llegan a alertar por los síntomas que presenten. Hay que tener muy presente que los niños son población más propensa a presentar síntomas gripales, diarreas con mayor frecuencia pues que los adultos, por el sistema inmune que ellos manejan. Además también tiene mucho que ver la asistencia a la guardería. Entonces en los niños, como se enferman más, podemos tener pues como más en cuenta todos estos síntomas y saber que pues explicar a los papás como los síntomas por los cuales sí deberían traer sus bebés a urgencias. Entonces tener en cuenta, por ejemplo, que la fiebre inicialmente se puede manejar en la casa, dar la dosis de acetaminofén que se les ha explicado pues en consultas previas, medios físicos como quitarles la ropa, darles baños con agua tibia antes de acudir al servicio de urgencias. De todas maneras, todo paciente que llega al servicio de urgencias, por sea la condición que sea, se les hace una atención inicial que es el triaje y dependiendo pues cómo lo clasificamos ya les definiremos. Entonces pues no quiere decir que si un niño viene con fiebre lo vamos a devolver, igual se le va a hacer su atención, se le va a revisar y ya teniendo en cuenta cómo lo encontremos definimos. Bueno, doctor, también es importante esas personas que sufren accidentes, que de pronto también se da mucho en el municipio, ¿qué deben hacer al llegar al servicio de urgencias? De pronto muchos circulan sin sus papeles, y, sin el SOAT, sin todas estas cosas, entonces contemos de pronto cómo es esa atención al entrar al hospital, qué deben hacer como en la recepción para que tengan pues también todo claro, que de pronto mucha gente también viene sin su documento, no saben a qué EPS están afiliados, entonces es importante tener en cuenta también toda esa información y tenerla al día. Claro que sí, con los accidentes de tránsito es muy importante porque el procedimiento, pues el proceso como administrativo es diferente a la atención con las otras EPS, pues con las EPS normales. Entonces, como ya habíamos dicho, si el paciente llega con una condición que ponga en riesgo la vida, se va a realizar la atención sin ningún trámite administrativo, pero en caso de que solo sean contusiones, fracturas o otro tipo de cosas
que no pongan en riesgo la vida, sí se les va a pues, exigir antes como los papeles y todo lo del accidente de tránsito. Entre estos papeles entonces incluye que tenga el SOAT vigente, sea de la moto o del carro en el que hubo el accidente, la cédula pues obviamente, la licencia de conducción y la técnico-mecánica vigente. Bueno, también doctor, en este tipo de accidentes o episodios que pasan también en la calle, un desmayo, importante de pronto contarle a la gente que uno no, pues, o sea, el carro del hospital que normalmente llaman también a veces a que o suba la camioneta, no está autorizado para eso, que solo, las ambulancias son solo para llevar los pacientes de acá a Medellín o otro tipo de casos. Sí, es importante aclarar que los vehículos administrativos son para esas cosas, la camioneta pues como para más trámites administrativos y las ambulancias deben estar siempre disponibles en la institución por si hay necesidad de alguna remisión urgente de un paciente. En el municipio me he dado cuenta pues que la ambulancia de bomberos sí realiza como ese servicio, pacientes que están en su casa y que necesiten venir al servicio de urgencias, ellos lo pueden hacer. Bueno, entonces también tener en cuenta eso, que cuando tengan una urgencia o un episodio de un accidente en la calle, pues normalmente se llama a la estación de bomberos del municipio, los voluntarios, y ellos realizan este servicio, porque las ambulancias, como decía el doctor, deben estar pendientes acá y dispuestas para una remisión. Otra cosa importante, doctor, es sobre el servicio de urgencias, que muchas personas pensarían que todo lo que llega a urgencias es una remisión. Entonces aclarar de pronto un poquito sobre la importancia o esa clasificación también que tiene una remisión y que implica remitir a un paciente, que no siempre además la demora es por el hospital, sino por el trámite que hay que hacer a Medellín o donde sea que se vaya a remitir con su EPS, si hay camas, si hay disponibilidad. Listo. Aunque somos un primer nivel, tenemos capacidad para resolver muchas de las cosas por las que nos consultan los pacientes. Entonces, en muchos casos, las situaciones por las que consultan los pacientes pueden ser atendidas acá y no ameritan remisión. Como también hay casos que ameritan la remisión porque se necesitan exámenes complementarios de segundo o tercer nivel o valoración por médicos especialistas. Como se le explica a los pacientes, la remisión no depende de nosotros. Nosotros llegamos hasta cierto punto. Por ejemplo, tenemos un paciente, un ejemplo de Sabia Salud, que necesita valoración por el médico internista. Entonces nosotros llegamos hasta cierto punto, hacemos un anexo 3 o un anexo 9 que se llama pues como el trámite administrativo, en el que le solicitamos a la EPS que nos autorice esa remisión. Hasta ahí llega nuestro trabajo, le decimos EPS, tenemos a este paciente que tiene esta condición y que necesita valoración por el médico internista, hasta ahí va nuestro trabajo. Ya de ahí en adelante la EPS es la que se encarga de buscar dónde lo ubica, en qué hospital hay cama y para cuándo. Entonces muchas veces los pacientes nos dicen, no, es que no, porque no lo remiten ya. Entonces queremos explicarle que no somos nosotros, si por nosotros fuera, lo hacíamos de inmediato, sino que son trámites administrativos que dependen más de la EPS que de nosotros. Bueno, doctor, ya para ir cerrando, como recomendaciones para las personas que están en sus casas y un familiar, un amigo presenta una urgencia, de pronto un desmayo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Sean un accidente, un desmayo, la idea es que llamemos a los bomberos o de inmediato los traigamos a urgencias, porque hay muchas personas que de pronto pasa algo y se los llevan a sus casas a esperar o mirar qué les sigue pasando y eso se vuelve una complicación que de pronto puede traer problemas para el paciente y demora además en la atención de pronto por una remisión. Sí, en pacientes que presentan pues como eventos críticos o de pronto accidentes de tránsito, lo ideal es traerlos de inmediato al servicio de urgencias. Más bien que si nosotros vemos que no es algo que amerite la atención o que ya el paciente está bien, decirles pues dar las recomendaciones y devolverlos a su casa, que de pronto se queden en la casa y cuando vengan ya sea demasiado tarde. Entonces la recomendación pues es que cuando tengan eso, inmediatamente traerlos al servicio de urgencias, sea pues por sus propios medios si tienen la forma o si no llamar al cuerpo de bomberos. Bueno, doctor, para terminar, ¿alguna otra recomendación o aclaración sobre el servicio de urgencias y el triaje en urgencias? Creo que reiterar pues la importancia de saber que el servicio de urgencias en realidad es para atender pacientes que requieran pues el servicio, que esté en peligro la vida o que su condición pueda en horas deteriorarse a llevar pues a algún peligro para la vida. Saber pues como que el servicio de consulta externa siempre también está disponible para atender las cosas que no son para el servicio de urgencias y que eso evitaría pues que de pronto se llegue tarde a atender pacientes que lo necesitarían de manera más oportuna. Entonces tener pues como el servicio de urgencias como esa atención a la que
pues la que es prioritaria. Bueno, doctor, aquí para terminar, como ese llamado también a la gente y lo que hemos hecho en todos estos programas es como tener en cuenta eso, la importancia que tiene el servicio de urgencias y no solo en el día a día, en una emergencia, esperemos que no, pero en un accidente, en un incendio, en otro tipo de cosas, entonces tratar de ser conscientes y aprender realmente para lo que es el servicio de urgencias. Entonces para eso además hacemos estos programas y tratamos de informar por redes. Acá dentro del hospital también en el servicio de urgencias está en la pared pues como la explicación y las patologías que van dentro de cada color y cada clasificación del triaje para que lo tengan en cuenta. Cuando estén ahí pues además pueden revisar y mirar si realmente por lo que vienen amerita esperar o mejor pedir pues como una cita por consulta externa. Sí, ahí en el servicio de urgencias entonces está clasificado más o menos lo que les explicamos ahorita, con los tiempos de espera. Pues una recomendación también puede ser para los pacientes que vengan y se asesoren de si su patología o por lo que vienen, si realmente requiere el servicio de urgencias o si simplemente pueden esperar al siguiente día o el mismo día si hay disponibilidad de fichas para consulta externa. Bueno, doctor, mil gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital, por darle esa información a las personas que están en sus casas y para ayudar a que el servicio de urgencias funcione mucho mejor. Bueno, Clara, mil gracias a ti por la invitación y espero que haya quedado claro pues más o menos el tema del triaje. Bueno, ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ. También recuerden que toda la información que necesiten sobre el hospital, también tenemos nuestra página web. En las redes sociales constantemente estamos dando información oportuna sobre las brigadas o sobre las actividades que hay en el hospital. También si tienen alguna petición, queja, sugerencia, felicitación o reclamación, pueden escribirnos en los buzones de sugerencia que están ubicados acá en los servicios de urgencias, de consulta externa y de promoción y prevención, hacer pues su manifestación y ponerla en el buzón o escribirnos a un correo que está habilitado para ello, que es pqrshospitalgpm@gmail.com. Muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital y nos vemos en nuestro próximo programa. Que tengan un buen día.